Aquí Noti Hoy, aquí Ecuador. Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7:07. Amigos y amigas, el Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo ministerial 185. Esto lo hizo el pasado 17 de septiembre del 2020, donde se establece que por ningún motivo se fijará un salario, un sueldo menor al periodo vigente. Es decir, la remuneración en el año 2021 sería igual o mayor a los $400 vigentes en el año 2020. ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo funciona esta nueva fórmula para calcular la variación del salario básico unificado? Es un tema importante. Estamos a puertas de que se analice y se evalúe qué ocurre con la remuneración. Por ley, cada año debe analizarse el tema. Esta fórmula recomienda, por ejemplo, una reducción en la remuneración para el próximo año. Hemos visto qué dice el acuerdo ministerial. Vamos a analizar el tema con Natalie Pernet. Ella es la subsecretaria de Políticas y Normas del Ministerio de Trabajo. También nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Él es el representante por los trabajadores en las comisiones salariales, y está adicionalmente con nosotros Luis Espinosa Godet. Él es economista y es docente de la Universidad San Francisco de Quito. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Iniciamos con usted, Natalie, recabando justamente el alcance que tiene. Le vamos a pedir a propósito a Luis si podemos ubicar horizontalmente su imagen. Luis, lo tenemos vertical a Luis. Perfecto, ahí sí. Muchas gracias. Natalie, por favor, explíquenos en qué consiste esta nueva fórmula. Muy buenos días con todos nuestros radioescuchas. Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Queridos panelistas. Rodrigo, qué gusto saludarte. Y Luis, un gusto conocerte. Bueno, Carmen, haciendo énfasis en lo que usted me preguntaba. El acuerdo ministerial lo que hace es delimitar lo que ya está establecido en el artículo 117 y 118 del Código del Trabajo, que son los artículos en donde está el procedimiento anual que se realiza para la fijación del salario básico. Y este es un procedimiento en donde la competencia está en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En el Consejo usted va a tener representantes de los empleadores, de los trabajadores y el ministro de Trabajo. ¿Qué pasa y en dónde entra el acuerdo ministerial 185 expedido el pasado 16 de septiembre? El Código del Trabajo es claro en señalar que cuando no se llega a un consenso dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es el ente competente para realizar la fijación salarial, es competencia de quien en ese momento sea ministro de Estado fijar la variación del salario básico unificado. Nosotros, como Ministerio del Trabajo, nos hemos adelantado a esta probable opción porque, miren, ¿qué pasa? Yo le interrumpo, Natalie, porque ha sido la constante, pues. Generalmente el trabajo el que fija, porque no se llega a acuerdos entre los trabajadores y empleadores. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, miren, todos los seres humanos somos susceptibles, incluso con la mejor de las intenciones, somos susceptibles de discrecionalidad. Entonces, si una persona que en ese momento sea ministro de Trabajo tiene en sus manos una responsabilidad tan grande como es la fijación del salario básico y el impacto que esto tiene en todos los hogares del país, lo que ha hecho el ministro Illa a la cabeza de esta administración ha sido actuar de manera responsable y con los expertos de análisis salarial, evaluar una fórmula que nos permita tener no solamente la variable del IPC, que es lo que siempre se ha tomado en consideración, sino el IPC en relación a otros aspectos de nuestra economía que nos van a permitir tener
un análisis mejor, un análisis más responsable en el caso de la fijación. Lo que también se ha puesto, y esto no es un tema netamente que al Ecuador se le ocurrió, sino es un tema de respeto a las normas internacionales de trabajo, y es el saber que los derechos laborales son progresivos y nosotros como Estado tenemos que velar por ambos lados de la relación laboral. Entonces, ¿cómo podemos velar por ambos lados de la relación laboral? Dándoles estabilidad, dándoles certeza. Hemos puesto tiempos, el Consejo tiene hasta el 20 de noviembre para sesionar, luego vamos a la sesión con el ministro y lo que queremos es evitar que sea 31 de diciembre y estemos en las cosas que ya han pasado en periodos anteriores. No se sabe qué pasa con el salario y las familias del Ecuador están sin saber qué va a pasar con su economía, los empleadores qué va a pasar con su economía. Ahora lo que queremos es que haya un proceso más ordenado. Esta fórmula, repito, es perfectible por parte de los miembros del Consejo, obligatoria para el ministro de Trabajo cuando no haya acuerdo, y eso es importante señalarlo. Y también lo que se ha hecho es, en apego a las normas internacionales de trabajo, señalar que al ser los derechos laborales progresivos, en el peor escenario, y teniendo en cuenta que hemos vivido un año duro económicamente, no solo como país, sino como mundo, tenemos un suceso nunca antes vivido, que ha sido una pandemia que ha golpeado nuestra economía, que sin duda alguna vamos a seguir viviendo los efectos económicos micro y macro a lo largo al menos de unos 2, 3 años más. Estamos también intentando velar por ese otro lado, que son los trabajadores, y decir que en el peor escenario, el salario se mantendría. Y no le estoy diciendo se mantendría a hoy, se mantendría hasta que tengamos con la fórmula un índice que nos permita subirlo. Con lo cual, no estoy diciéndole a la ciudadanía que el salario ya está definido. Sería irresponsable por parte de la autoridad de trabajo el decirlo y el empezar a especular con el tema, pero sí el explicarles las diversas aristas que va a tener este proceso y que tengan la certeza de que al menos un desmedro no va a haber. Claro. A ver, Rodrigo, ¿han analizado ustedes la fórmula al interior de la comisión? Muy buenos días, Carmen, Andrés, Natalie, un gusto saludarte. Luis, a la distancia, un abrazo también. A ver, yo creo que hay que dejar en claro algunos temas. Este acuerdo salió el 17, sí, de septiembre, y fue una sorpresa para todos porque nunca fue discutido ni debatido a nivel de consejo. Cuando Natalie hace referencia a que se toma el IPC, no es un capricho del ministro. La ley es mandatoria y es de la única variable que se debería adoptar. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo en los últimos años ha adoptado valores muy por sobre el índice de precio al consumidor, el índice de inflación proyectada para el año siguiente, y lo que ha generado es que la brecha entre el índice de precios y el índice del salario y la canasta básica siga creciendo. Por eso es que ya se ha superado el tema de la canasta básica con el famoso número de perceptores que lo hemos debatido varias veces. La fórmula considera algunos aspectos que son interesantes. Hemos conversado con Natalie, me suena muy bien hablar de qué es lo que está sucediendo con respecto al índice de precio al consumidor. Por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos años. El índice de inflación no ha subido, ha bajado. Pero, curiosamente, justo antes de la reunión, generaban un nuevo índice de precios, que era lo que sí se debatía en el Consejo, y era cómo así se cambian los índices por sobre las proyecciones establecidas. Y año a año hemos probado que se ha subido casi más del doble en ocasiones del índice de precios. El otro tema que es importante es cómo se ha ido modificando el salario, pero creo que lo más importante aquí, y quiero hacer una aclaración simplemente, y gracias, Carmen, por lo dicho, los empleadores a quienes represento también somos trabajadores. Nosotros también trabajamos, no es un tema de que el empleador solamente contrata. Y es por una corrección que me dijiste, representante de los trabajadores ante el Consejo.
soy representante de los empleadores, pero creo que hay un punto fundamental. El INEC, en días pasados, bueno, semanas atrás, publicó la encuesta de empleo, el ENEMDU, una encuesta que la realiza telefónicamente. Y lo que voy a decir, espero que no me genere problemas legales, como le ha generado al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que le están pidiendo declaración por haber puesto a la luz las cifras del ENEMDU, que son básicamente que el empleo pleno en el Ecuador bordea el 17%. Se nos congeló Rodrigo. Bueno, a ver si lo recuperamos. Vamos con Luis. 7%. A propósito de la fórmula. Tenemos un tema muy complejo. Tenemos que proteger a la gran mayoría de gente. Ya el empleo pleno, de acuerdo a cifras nuestras, debe estar bordeando con suerte el 25%. Creemos que estamos un poquito más de lo que dice el INEC. Pero el 25% refleja lo que venimos anunciando desde hace años. Si no tomamos reformas estructurales en el código y hay acuerdos ya en el Consejo, realmente lo que estamos perdiendo es espacios de empleo pleno, espacios de empleo con derechos, como dice el Frente Unitario de Trabajadores. Y yo creo que el problema está ahí. Ya. A ver, Luis, creo que este debate lo tenemos por décadas y hasta el momento no logramos acuerdos entre los sectores. La aplicación de una fórmula puede ser la alternativa. ¿Qué variables debería considerar, Luis, esta fórmula? Habilite el micrófono, por favor. Hola, muy buenas. Encantado de estar con ustedes, encantado de compartir el panel. Vamos a ver, me parece muy interesante la pregunta que se me hace y quiero decir algunas cosas. Creo que es un paso adelante el hecho de que se hable de una fórmula, porque en esta fórmula se está incorporando para delimitar el salario básico no solo el índice de precios al consumo, sino también la tasa de informalidad. Y ahí está el elefante en la habitación, porque se pueden reunir sindicalistas y patronal durante horas y horas para hablar del salario básico, pero como muy bien estaba diciendo Rodrigo, eso está afectando a la inmensa minoría de los ecuatorianos. Está afectando al 25% o al 13% según los datos del INEC. Y aquí el elefante en la habitación es que tenemos un 75%, decía el dato de Rodrigo, pero el dato del INEC era el 14% solo, o sea, un 85% de los ecuatorianos no tienen empleo adecuado. O los últimos datos de la contribución a la seguridad social, podemos ver que se han perdido 300.000 aportantes netos. De hecho, solo hay 2.800.000 aportantes cuando hay 8.300.000 ecuatorianos en edad laboral, en población activa. Es decir, la mayor parte, 2/3 partes de la población activa, no está contribuyendo. Y ese es el elefante de la habitación. Entonces, se pueden reunir, hablar de elevar el salario básico y podemos cantar al mar y a los peces y decir que vamos a poner el salario básico no ya en 400, en $4.000. Maravilloso, nos hemos reunido. Pero es que no afectaría a casi nadie, porque la inmensa mayor parte de los ecuatorianos no están en esa situación. Y lo que es increíble es que el ministerio no está hablando de lo realmente trascendente, que es cómo conseguimos que la inmensa mayor parte de los ecuatorianos tenga empleo. Y eso, la fórmula que se ha aplicado ya empieza a reconocer que el salario básico afecta a la informalidad, que es un tema gravísimo, afecta a que haya menos empleo, que es un tema gravísimo. Pero deberíamos, una vez que hemos reconocido una verdad, deberíamos actuar en consecuencia. Deberíamos hablar no solo de esa fórmula de garantizo que no se va a sustituir el salario a nadie, pero si se han reducido 300.000 empleos, evidentemente la productividad de las empresas ecuatorianas no es la misma. ¿Qué preferimos? ¿Que cierren las empresas y despidan a los empleados o que haya una reducción del salario básico cuando evidentemente las empresas no tienen liquidez porque este 2020 ha sido catastrófico para gran parte de ellas? Es decir, ¿por qué seguimos hablando de esas supuestas comisiones en las que mejoramos la vida de los trabajadores cuando no hay trabajadores? Cuando perdemos trabajadores como una sangría. Ese es el drama. Y entonces
deberíamos hablar de, efectivamente, habría que reducir el salario básico en el año 2021, evidentemente, porque la productividad, las utilidades y la capacidad de las empresas se ha reducido. Pero además hay que habilitar contratos por horas, hay que habilitar contratos que permitan de formación y que estén por debajo del salario básico, porque el objetivo principal, el drama, es esos millones de familias, 6 millones de familias que tienen a alguien que quiere trabajar y no puede trabajar. Ese es el drama. El drama no son $30 más al año en función de los que ya tienen empleo, porque los que ya tienen empleo son unos privilegiados, o somos unos privilegiados en Ecuador. Y me da la sensación de que quienes hablan en nombre de los sindicalistas no hablan en nombre del inmenso de parte, que son los que no tienen empleo, y quienes hablan en nombre del Ministerio del Trabajo parece que solo quieren defender a los que sí tienen empleo, y usted que trabaja en la radio y yo que trabajo en la universidad, somos privilegiados por tener empleo en Ecuador. Pero la inmensa mayor parte, que es el drama auténtico, parece que nadie está hablando de eso. Natalie, entonces un par de consideraciones a propósito de lo que hemos escuchado. Por ejemplo, lo que decía Rodrigo Gómez, cómo así el ministerio lanza una iniciativa pero sin contemplar las opiniones de empleadores y trabajadores. Sería un punto que me parece interesante conocer, es decir, o era un poco la estrategia para luego entrar a una conversación e ir detallando. Y lo otro, lo que se menciona, ¿no será que el ministerio no apunta a lo de fondo? Esto es lograr las estructuras o el marco referencial para que haya un trabajo, para que haya la producción de trabajo. Es decir, ¿no estamos fallando en eso, Natalia? Andrés, agradezco mucho su pregunta. Lo que explicó Luis, lo que explicó Rodrigo, no son temas que para nosotros como Ministerio del Trabajo sean desconocidos. La ENENDUB tiene datos que realmente son alarmantes y con los cuales se está intentando crear política que vaya dentro de lo que sí podemos hacer, porque recuerden que lo ideal sería una reforma laboral. Por supuesto que sí, y nosotros tenemos un programa que es la primera vez que se lo ha hecho, se llama Juntos por el Trabajo. Hemos venido construyendo desde el mes de julio y de hecho les voy a hacer extensiva las invitaciones a esto, en donde hemos tenido, representantes de diversas zonas y principalmente queremos escuchar no a los que tenemos contrastados y a los que sabemos que estamos en esta suerte de privilegio, sino a los que no están. Entonces, los hemos escuchado porque lo principal es entender por qué no están, para nosotros saber cómo podemos jalar de esa informalidad a la formalidad y no lo contrario, con políticas que a los pocos que están formales jale a la informalidad. Entonces, tú probablemente me vas a decir, esto implica que hay que bajar el salario básico. Ahí está el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y ellos, cuando Rodrigo decía, no nos pusieron en conocimiento esta fórmula. Esta fórmula no es para el Consejo, esta fórmula es para el Ministro de Trabajo. El Consejo, y de hecho el mismo acuerdo y el código lo dice, el Consejo puede poner los insumos, puede utilizar esta fórmula de manera referencial o poner su propia fórmula y demás para que lleguen a un acuerdo. Pero en caso de que no se llegue a un acuerdo, ahí es cuando entra el ministro a utilizarlo y a fijarlo. Y otra cosa importante, y que quisiera señalarlo, este 15 de octubre el INEC ya lanza los nuevos datos en donde hasta el momento, y lo digo por reuniones que hemos tenido casa adentro, tenemos indicadores que nos han ido diciendo que lo que estuvo en la ley humanitaria, los acuerdos ministeriales que empezaron a expandir el giro del negocio y demás, están sirviendo para jalar de esa informalidad a la formalidad. Ahora, como Ministerio de Trabajo tenemos 3 proyectos muy importantes que queremos ya lanzarlos, porque a lo principal que hay que apuntalar es al contrato productivo. Luis, no podemos ahorita nosotros decir vamos a la contratación por horas, porque eso significa pasar por asamblea, por veto presidencial. O sea, hay un proceso larguísimo porque esto está en mandato 8 y en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Y sabemos que estamos en un año electoral en donde muy probablemente toda la gente va a salir a radio a rasgarse las vestiduras, a decir, no, es que lo que hay que hacer es triplicar salarios y vamos a hablar de utopías que no tenemos en la realidad y esa reforma muy probablemente se va a quedar porque es un año en donde todo el mundo tiene fines políticos que muchas veces no van con la necesidad real y tangible de una política. Pero Andrés, solo para terminar, ¿pero qué sí podemos hacer como Ministerio de Trabajo? Lo que está en nuestras manos, lo que en acuerdos ministeriales se ha vuelto muy complicado, podemos dar de baja y hacerlos mucho más fáciles. Y ahí están 3 proyectos que están próximos a salir,
que en lo personal me hacen muy feliz que vayan a salir, porque yo creo que nos va a permitir dinamizar y generar relaciones laborales justas. Muchas veces hablamos de flexibilización laboral y no es la palabra correcta, sino relaciones laborales justas, porque no, lo que estamos nosotros generando es que yo tenga mayor capacidad, mayor abanico de alternativas, en donde a mi informal ya no le sirva tenerme de informal, porque ahora puede tenerme dentro de la formalidad. Yo puedo estar afiliado, puedo tener mis beneficios, probablemente con el mismo costo que ahorita estoy en mi informalidad. Entonces, me va a interesar jalarme a lo formal. Y en eso sí estamos trabajando, no somos ajenos a la realidad, pero también tenemos que ser prácticos. Y sabemos que ahorita nosotros proponer una reforma laboral, probablemente lo que vamos a darles es palestra a miles de personas que ahorita necesitan salir por elecciones. Y lo que nosotros queremos es dejar un legado que sí sea tangible y práctico, y así lo estamos trabajando. Nuestro ministro es un ministro muy responsable en eso. Rodrigo, tradicionalmente se ha establecido este salario básico unificado en función de la inflación del momento, y eso se decía es equivocado porque hay otras variables. Por eso la propuesta incluye, por ejemplo, el índice de precio al consumidor, el factor de productividad laboral, la elasticidad del empleo y la informalidad, y evidentemente también la tasa de inflación. En definitiva, ¿es más justa este concepto y este cálculo? A ver, yo creo que así como iniciamos la entrevista, Luis estaba de cabeza, precisamente por eso, porque estamos viendo que la fórmula es extremadamente compleja y creemos que tenemos que tener una fórmula muy sencilla para ser aplicada. Suena bien la fórmula, suena bien, estamos hablando de conceptos válidos, pero cuando hablamos de que si el índice de precio al consumidor es negativo, si el crecimiento del empleo pleno es negativo, si vemos que la productividad laboral es negativa, o ha decrecido en los últimos años, y la recomendación de la fórmula planteada por el ministerio te dice que debes bajar el salario en tantos dólares, resulta que el artículo 6 te lo prohíbe. Entonces, la misma fórmula del ministerio queda absolutamente insubsistente cuando no puede aplicarse. Y entendemos el tema de derechos laborales. Y hace varios años lo dije, y si no me falla la memoria, en estos micrófonos, y utilicé el mismo término que utilizó Luis, fui muy criticado. Por favor, defendamos a la gente que no tiene empleo, busquemos formas de sostenibilidad de las fuentes de empleo y no solamente nos quedemos preocupados de los privilegiados que tenemos un empleo pleno. Esa es una realidad. Si el ENEMDU nos dice el 14, el 17, el 20, el 25, regresemos a diciembre del 2019. Estamos en el 38% de empleo pleno. Igual refleja que la gran mayoría de ecuatorianos no tiene empleo. Y el problema es ese. Y una sola observación con lo que menciona Natalie. Esta frase no es el momento. Es una frase muy compleja. Porque usualmente cuando queremos entrar a la Alianza del Pacífico, no es el momento. Firmar el acuerdo con Europa, no es el momento. El acuerdo con Estados Unidos, no es el momento. Una reforma laboral, no es el momento. Y no es el momento. Ahora estamos en periodo electoral. En mayo del 2019 ya había pasado el periodo electoral, pero tampoco era el momento, porque ya teníamos 3 acuerdos a nivel del Consejo. Luego se creó un nuevo acuerdo que inclusive incrementa en algo el costo a los empleadores para la jubilación patronal, otorgando mayor cantidad de derechos a la gente que ya no está necesariamente esperando los 20 o 25 años en una misma empresa. Y estos temas son los que vamos a tener que cambiar en el chip de los políticos, donde no es un tema de políticos, es un tema de politiqueros, porque son 2 cosas distintas. Y con esto termino, Andrés, en el cual los 137 amigos que están en la asamblea y los otros amigos que están pululando en cargos políticos tienen que comenzar a entender la frase que tanto usan. Tenemos que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, en vez de hacerle exactamente al revés.
Luis, dos inquietudes puntuales. La política laboral del Ecuador te tiene de cabeza, una. Y dos, ¿cuál era la otra? Ya, anotabas un tema que quizás se pueda considerar de fondo a propósito de la generación de empleo, pero quizás no es realista también en función de la coyuntura, porque es real. Sí, yo sé que lo que decía Rodrigo, siempre se dice que no es el momento, pero en esta instancia estamos ya en campaña prácticamente electoral y tal vez podría efectivamente tergiversarse o no. Vamos a ver, efectivamente a mí la política laboral del Ecuador me tiene muy preocupado porque yo, a contrario de esas izquierdas que andan gritando que son muy empáticas, yo sí soy empático con los millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Y a mí es lo que realmente me preocupa. Y si yo soy economista y hago coyuntura y hago análisis, es precisamente para esa gente pobre. Y a mí me parece muy importante esa frase de que no es el momento, porque esa gente que no tiene empleo no puede esperar mucho más a ver cuándo los politiqueros deciden que es el momento para hacer la reforma que necesitan, porque pasan los meses, pasan los años y seguimos teniendo a millones de ecuatorianos sin empleo. Y ese es un drama que cada mes que pasa es más acuciante para cada uno de ellos. Y a mí me parece que es muy importante, tiene toda la razón Nazaly, que es una mujer responsable que sí que quiere proponer buenas soluciones, que van a salir clamando los populeros de siempre, gritando, no, que el salario básico hay que incrementarlo al cuádruple. Pero es que no podemos seguir con ese discurso. Hay que enfrentar a los populistas, hay que enfrentar a esos sindicalistas que generan pobreza con esas políticas perversas que van teniendo. Y hay que decirlo claramente, tus políticas perversas de incrementar el salario básico generan pobreza y condenan a los más pobres a seguir. No es cuestión de relaciones laborales justas o relaciones laborales, es simplemente cuestión de tener relaciones laborales, porque lo que no hay en Ecuador, lo que hay escasea son relaciones laborales. No hace falta adjetivarlas de algún tipo, porque no las hay, porque no se genera empleo. Y la cuestión es, coincido y me parece, como digo, que es un avance por parte del Ministerio reconocer que la informalidad es parte de esto, reconocer que la productividad es importante para el salario, reconocer. Pero, y me parece que es un avance y lo reconozco y quiero reconocer cuando se hacen las cosas bien. Pero también quiero decir dos cosas. La primera, es una fórmula en el fondo arbitraria, porque al final hay un factor de ponderación que no se explica lo que es. Para cualquier persona que entienda lo que estamos diciendo, el factor de ponderación es el ministro sacando la mano así y diciendo el viento viene por el este, entonces es 0 o es 1, pero no se especifica qué quiere decir el factor de ponderación. Y además sería muy conveniente que reconozcamos lo evidente para este 2021. Y lo evidente que es que en el año 2021 el salario básico debe ser inferior al anterior, porque las empresas están en una situación muy grave y hay mucha gente que está en una situación muy grave. Lamentablemente ya no tenemos tiempo, pero es un tema que deberá seguir debatiéndose, como ha expresado Nati. Es perfectible la fórmula y lo que se requiere es un análisis colectivo. Claro, porque sí, caramba, yo miro desde la otra visión. ¿Qué pasa si se reducen los salarios del próximo año en momentos en que ya ha sufrido la mayoría de los trabajadores que de una manera privilegiada, como ustedes han dicho, cuentan con un empleo, pero ya han visto reducido su ingreso por la reducción de la jornada laboral? Es decir, es un tema que tiene varias aristas y todas deben ser consideradas en el análisis. Así que muchas gracias. Yo creo que siempre es saludable este tipo de análisis democráticos que permite enriquecer las propuestas. Muchas gracias a Luis, Nazaly, muy gentil por haber estado con nosotros, y a Rodrigo Gómez de la Torre.